¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Esto es Solo una vuelta más en nuestro martes, que es lunes. Nosotros arrancamos ayer. Y quiero decirles que esto se podría titular algo así como Los viejos vinagres. O al menos de viejas ideas avinagradas en boca de señores que están hace mucho tiempo en las provincias ocupando cargos con ideas avinagradas, rancias, antiguas. El tiempo girará, pero esas ideas están ahí, clavadas, las de siempre. Les presento, este es Ricardo Quintela, sacó la mitad de los votos de La Rioja. Muy bien, lo felicitamos a Quintela. Lo que no felicitamos ni celebramos son las primeras expresiones que tuvo apenas tuvo el micrófono nacional. De hecho, Alberto Fernández fue a subirse a la foto de el PJ ganador. Ricardo Quintela hoy, con Alberto Fernández delante, tuvo una idea. ¿Una idea nueva? ¿Una idea para modificar y ayornar la Argentina? No, una idea avinagrada. Escuchala. Respetamos la libertad de prensa a rajatabla, pero creemos que es importante que todos nos autolimitemos cada vez que tengamos que hablar del prójimo y cuando tenemos que hablar de las autoridades legítimamente electas por la voluntad popular. Lo que queremos es que haya una prensa que realmente se diga que es objetiva, porque ninguna prensa es objetiva, pero tampoco ninguna prensa independiente. Y lo dije, y se lo dije en off a un periodista el día de ayer de uno de estos medios. Y le dije: todos ustedes viven de la pauta del gobierno nacional. Viven de la pauta del gobierno nacional. Y desde ahí han empezado a construir otro tipo de negocio. Entonces es importante que se respeten a los que legítimamente fueron electos. Que no... Pero qué confusión que tiene Quintela. Él cree que una pauta es una cadena y un bozal. ¿Qué es la pauta? La pauta es una promoción de una provincia, del gobierno nacional, de un distrito, que cree que determinado espacio periodístico tiene visibilidad y entonces quiere visibilizar su producto, su servicio, su gobierno. Tener una pauta no es ser esclavo de... ¿Cuál es la confusión que tiene Quintela, que cree que porque pautan, ese periodista le debe sumisión canina? Hay una confusión conceptual en lo que representa la pauta. Que haya gente que esté condicionada, que lo estén, pero no pueden generalizarse de ningún modo. Y lo peor y lo más grave es que crea Quintela que poner pauta en lugares es tener comprados a los lugares. No, Quintela, hay pauta del Estado, de municipio, de provincia, hay pauta privada. Como me dijo alguien muy importante alguna vez, dueño de un banco gigante, quizás el más grande argentino, cuando vos tenés una sola pauta, tenés un dueño. Si vos tenés muchas pautas, muchas diferentes, muchos auspicios, no tenés un dueño, tenés gente que va apostando porque cree que vos sos visible o lo que sea. Pauta no es dueño. Él no tiene escriturado nada con una pauta. Esta es la primera confusión. Después hablen, regulen, lo que quieran. Lo que tiene que quedar bien claro para Quintela es eso. No tiene una escritura sobre el periodista que tiene una pauta del gobierno nacional, porque hay también muchas otras pautas. El que está condicionado, que lo esté interiormente y que se deconstruya y se revise en lo que significa estar pautado. No significa ni un acondicionamiento ni una esclavitud. Esta es la primera cuestión que tiene que quedar bien clara. Ahora, la segunda cuestión es, che, qué idea más rancia, más avinagrada. De verdad, lo primero que hace Quintela cuando asume es revisar lo que ya él había querido hacer con Ley de Medios el gobierno nacional. Es decir, la versión empoderada de Cristina Fernández de Kirchner cuando tenía pólvora en la escopeta, armó el 7... ¿Se acuerdan que amenazaban o coqueteaban todo el tiempo con una especie de ocupación de los medios privados? Estamos jugando a ver si les ponemos un interventor. ¿Ustedes recuerdan que eso ya fracasó y que pusieron medios pagos nacionales que no vendían boletos, no vendían entradas porque la gente necesita credibilidad? Bueno, eso ya pasó. Qué loco que Quintela quiera reflotar lo de temporadas anteriores ya fracasadas. Diversidad de opiniones. Diversidad de opiniones. Que cada uno diga lo que quiera de manera independiente. Esto es lo primero. Y lo segundo tiene que ver con que no está obsesionado solamente Quintela con los periodistas. Está obsesionado con el control.
Esto es lo loco. El mundo gira hacia la horizontalidad, los teléfonos, los celulares, cada uno opina de todo en redes sociales, todos nos enteramos de todo, tenemos acceso a la información absoluta. Sin embargo, hay provincias en la República Argentina que quieren concentrar el control y el poder. ¿Por qué lo digo? Porque esto no es nuevo. Mirá lo que decía Quintela el año pasado, por favor. Difunden información podrida, mirá el adjetivo, que no se puede verificar. ¿Qué más? Esto es del año pasado. Tenemos que tener la capacidad de bloquear a aquellos que nos brindan una información que nosotros no podemos comprobar. Ahí está Quintela. ¿Tenemos algo más? Después iba contra TN, contra La Nación Más, que había que poner medios propios. Insisto, lo antiguo. Vos buscás renovación peronista, no busques acá en La Rioja en este momento. Por ahí en otro momento sí. Esta no es la renovación peronista ni la democratización del peronismo. Esto es más de lo mismo. Como una mamushka está la nacional, ya tuvimos una vicepresidenta hoy y hoy presidenta antes, hoy vicepresidenta, que tenía esta... Abrís la mamushka y un gobernador peronista que piensa igual que Cristina hace 10 años. No evolucionamos más. Y la otra cosa, y para cerrar esto es importante, quiere reformar, ahora hay una comisión que se está reuniendo con mayoría peronista, porque el peronismo tiene la mayoría en La Rioja, que va a intentar revisar, por ejemplo, al Poder Judicial de la provincia. Quieren que los jueces tengan periodos regulados más cortos en ejercicio, es decir, les quieren acortar, los quieren tener en la picota apuntados, y quieren también tener una comisión política que la política revise los fallos de los jueces. La independencia de poderes, te la debo. ¿Qué año tenés? 2023. ¿De verdad estamos con esto? ¿Volvemos a ganar para esto? ¿Regular la prensa, regular la justicia? Y por último, no es contra la prensa, no es contra la justicia, es contra todo el que se salga de la voz única. También puede ser a una maestra. Mirá. Gobernador, reciba a los docentes. Queremos democracia con salarios dignos. Estamos cansados de ganar miseria. Gobernador, reciba a los docentes. Gobernador, reciba a los docentes. Queremos democracia con salarios dignos. Estamos cansados de ganar miseria. Bueno, ahí está. Después pidió disculpas a Quintela porque era realmente una barbaridad. Qué bueno que pidió disculpas. Que el modelo 2023 venga con caja marcha atrás es toda una novedad. Ojalá puedan pensar en la marcha atrás de algunas ideas más graves que esta denigración a la maestra. Bienvenidos, acompáñenme. Voy a saludar. Lucía sabe mucho de música. Hay una especialidad Fito Páez. Lucía Salinas sabe todo de Fito Páez, vio todos los shows. ¿Cuál fue el primer show de Fito Páez que viste? Y El amor después del amor, posiblemente. No, pero no viste Giros. Ah, bueno, pero no, pero yo era muy joven. No había nacido. No había nacido con Giro, pará. Pablo de León, ¿cuál fue el primer show de Fito Páez que fue? Spinetta Páez, La La La, en Obras. Bien. ¿Vos sí? Yo creo que no fui a ninguno. Sorry. Chao. El ala naranja del programa. No, rojo. Es rojo. Rojo y negro. Ah, tengo que ir a Claro. los oftalmólogos. Osvaldo Bazán, escuchen esto. Escuchen, si estamos hablando esto por la serie de Fito Páez. Ya nos metemos, paremos un poquito, ya empezamos con política y los platos calientes. ¿Cuál fue el primer show de Fito Páez en Rosario que viste? No fue de Fito Páez, fue de Baglietto. Claro, él estaba en la banda de... Exacto, antes de la salida del disco. Bien. Del disco de Baglietto. Baglietto. Año 81, 80, 81. Bien. ¿Sí? Impresionante. Gran show. Bien. Y después, bueno, en Obras Sanitarias, cuando hicieron ese show también a la semana, me parece que había sido de lo de Malvinas. Toda la vida. Toda la Tremendo. vida Osvaldo Bazán. Hermoso. Bueno, estamos hablando de esto porque ahora se habla muchísimo de Fito, las nuevas generaciones que no lo conocen, ya ahora sí lo conocen por la serie, digamos. Las series tienen, estas biopics, esta potencia. Charlaremos de esto en algún momento pronto en el programa. Ahora los platos calientes. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Alberto Fernández dijo hoy, yo no me bajé de nada.
¿qué debemos interpretar de esto? Que la lógica del Pato Rengo lo tiene obsesionado. Hay una realidad. De la candidatura a presidente se bajó con un video y nadie se inquietó porque él no se bajó. Recordemos cómo lo decía el presidente Alberto Fernández. Yo la verdad no me bajé de ningún lado. Bajarse quiere decir irse a la casa. Yo soy un militante político. Soy el presidente de la República en este momento. Mi mayor obligación es trabajar en los problemas que la Argentina tiene, que son muchos. Y si yo me encierro en una campaña, voy a tener que dividir mi tiempo entre resolver los problemas que tienen los argentinos y la campaña que yo haré o haría para que los argentinos me voten. Yo lo que quiero es que el gobierno resuelva sus problemas para que los argentinos voten a un compañero o a una compañera nuestra que no suceda. Yo no me bajé de mi puesto de lucha. Solo entendí que mi puesto de lucha en este momento es ser presidente de la República. Bien. Primero, si podemos ver esta última imagen, la iluminación. No sé quién estaba armando esa imagen, pero bueno. Quintela, digo, esto es en La Rioja, un acto que fue hoy para celebrar, subirse de alguna manera a lo que fue el triunfo. Está dando una explicación que no es la verdadera sobre por qué no es candidato a presidente, por qué no va por la reelección. Él no es que no va por la reelección porque se quiere dedicar a la gestión. No va porque no le dan los votos para presentarse y hacer una elección que le permita ganar. Y la prueba más clara de eso, perdóname que te interrumpa, es que estaba en un acto partidario prácticamente. Sí, o sea, estaba en un acto de campaña. Sí. Estaba en un acto de campaña diciendo, yo no voy a ser candidato porque no tengo tiempo para actos de campañas como este. Claro, sí, una contradicción, digamos, entre tantas otras. Muy evidente. Sí, lo que está pasando hoy dentro del oficialismo es que hay una discusión respecto de si hay un candidato único o si hay primarias. Alberto Fernández lo ha dicho muchas veces, hoy salieron algunos ministros de él a plantear que tiene que haber pasos, es decir, más de un candidato. Lo que no hay es nombres. Y un acuerdo sobre quién tiene que ser. Entonces estamos en la pelea retórica y la verdad que día que no se bajó, causa gracia, digamos. Claro, en realidad el problema que tiene el peronismo es que no, el plan de Cristina hasta diciembre, que era candidato único Massa, se lo está llevando puesto la inflación y la falta de dólares, porque los dólares del fondo en ningún lado aparecen. Entonces, están discutiendo, candidato único, paso, le cambiamos el nombre al frente, tienen una ensalada tremenda y no tienen cómo contraponerse contra lo que está pasando en el otro lado. Juntos por el Cambio se juntó para intentar mostrar unidad. Milei se baja de las elecciones provinciales donde no tiene suerte, pero él apuesta nada más que a la presidencial. En medio de todo esto, el peronismo está totalmente perdido y no sabe para dónde ir. ¿El peronismo quiere paso? ¿O vos crees que Cristina quiere paso o no quiere paso? Lo digo porque una interna ahora, donde inevitablemente los candidatos se van a tener que diferenciar o van a tener que pegarle, suponete en la mejor de los casos, suavemente al otro. En este contexto de crisis económica, también es complicado, digamos, sobre esta base, colocarle arriba una interna donde se empiecen a tensionar y a pegar, también no es bueno para el oficialismo. No, Cristina quiere una lista única y quiere tener influencia sobre no solo el candidato a presidente, porque el candidato a presidente va a perder. Es lo más probable. Y la provincia de Buenos Aires es muy difícil de ganar. Fue una vez que ganó un candidato peronista y un signo de otro político, con lo cual no es algo fácil que vaya a ocurrir, pero están viendo que quieren senadores, quieren diputados, es decir, la elección es mucho más que un presidente. Entonces, una lista única le permite más poder y le permite hacer una elección mejor, porque el resultado, el peronismo, no sé cuándo va a sacar 20, 30 puntos, hay toda una discusión respecto de las encuestas, pero una cosa es que vayan dos candidatos y dividan votos y en la PASO quede cuarto o quinto, y otra cosa es que vaya un candidato único y que quede después de Milei o cerca. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí. Es una cuestión de generación de clima y de posicionamiento. Sí, pero ahí también, perdón, es que Cristina Kirchner no quiere utilizar una ley que nació en el gobierno de ellos. Digo, nunca han utilizado las PASO y me parece que lo que ocurre en esta oportunidad es que por primera vez el ruido interno, las diferencias frente a una gestión tan mala, el fracaso de este gobierno, posiblemente los conduzca a ese escenario que es inaudito para ellos, que es utilizar nada más ni nada menos una ley que ellos crearon.
Y después lo último que me llama la atención de Alberto Fernández es que ahora entienda que él está para resolverle los problemas a la gente, que no se puede ocupar de otra cosa, cuando hace más de 3 años y medio es el presidente de la Nación y lejos de resolverle los principales problemas a la gente, posiblemente su gestión los haya profundizado. A mí me gustaría diferenciar dos cosas. El asunto si les conviene el dedo, si les conviene las PASO, qué es lo que le conviene al partido. A mí, como imaginarán, me importa muy poco lo que le conviene al partido, me importa lo que le conviene al país, y al país le convendría que hagan unas PASO. Claro. Le convendría que por una vez todos veamos que por más que sean peleas, por más que estemos viendo que se dice una cosa, se dice la otra, y que pensemos, están pensando solo en ellos, es mejor eso que una señora con muy mala imagen que diga vas vos, porque yo tengo la lapicera. Es mucho mejor unas PASO, es mucho que más se respete el mecanismo creado. Pero además de eso es que sea democrático. Digo, sería mucho mejor para el país si todas las fuerzas hicieran una elección interna, en este caso son las PASO, porque así lo dice la ley, pero así no fuera las PASO, que haga una elección interna, que los candidatos no salgan de la decisión de alguien que mágicamente se le ocurre o por los intereses que sea hacerlo. Es más democrático hacerlo peleándose. Y nosotros, una de las cosas que estamos todo el tiempo criticando de las internas es, están todo el tiempo en las internas. Primero, todo el tiempo nosotros preguntamos por las internas. Y segundo, es mejor eso que un cerebro iluminado que diga quién va. Lo que pasa es que el problema del peronismo hoy es que Cristina está saliendo a ser voceros, Parrilli, Eduardo Valdés y varios más, a decir que ella tiene que ser candidata a presidenta. ¿Por qué? Porque quiere ser candidata, no quiere ser candidata a presidenta. Ella quiere hablar para la historia, pero lo que quiere es centralidad política y sí tener el dedo y tener la lapicera. Juntos por el Cambio hoy intentó, en realidad el PRO hoy intentó una reunión con Macri, Bullrich, Vidal y Larreta para mostrar todo lo contrario. Quieren mostrar que no están peleados, que no tienen interna, y la verdad que tienen mucha interna, y está muy bien que se junten, llaman varias reuniones en las últimas semanas, e están intentando mostrar que se pueden juntar y que pueden salir. Y hoy, por lo menos lo que yo fui chequeando, no sé qué tendrá Jessica, todos te están diciendo que la reunión fue buena. No te dicen excelente, buenísimo, un éxito, te dicen que fue buena. Y hoy es bastante guita eso en Juntos por el Cambio y en el PRO, porque tienen que ponerse de acuerdo fundamentalmente en el principal problema que tienen hoy, que es si van a tener candidato propio del PRO y si Larreta apuesta al candidato propio del PRO o apuesta a Lustó. Bien, yo quiero decir una cosa y a ver si ustedes comparten. A ver. ¿Por qué hablamos de internas? ¿Por qué estamos tan interesados en saber si va fulano o fulana, mengana? Porque la crisis económica acelera todo. Se nos está escurriendo la guita en las manos. Y todos necesitamos futurizar o al menos imaginar escenarios más benignos para nuestra economía y nuestra forma de vida. Eso te empuja claramente a decir, che, ¿quién resolvería esto? Hay grupos de ideas diferentes. Este grupo de ideas de este espacio político, este otro grupo de ideas, me parece que incluso al oficialismo, la sequía, los 20.000 millones o 15.000 millones de dólares que faltan, generaron una dinámica, una velocidad, ya no inflacionaria solamente, sino de estrés social, que empieza a demandar respuestas y eso se traduce en preguntas por, che, ¿quién va? ¿Quién se haría cargo de esto? Está muy bien demandar respuestas. Por ejemplo, ayer un candidato de Juntos por el Cambio ganó una gobernación. Sí. ¿Cómo no estuvieron todos los de Juntos por el Cambio para apoyarlo? ¿Por qué? No, fue solamente este porque este no está de acuerdo. No, ahí tenían que estar todos los referentes de Juntos por el Cambio, porque es un gobernador que tiene Juntos por el Cambio para lo que pase en los próximos 4 años. La verdad, es cierto que hay cosas que molestan. Digamos, ¿por qué no están juntos en un momento en el que tienen algo para festejar? Bien, a mí me parece una muy buena observación, digamos. ¿Por qué las cuestiones personales o incluso la tensión de la interna impidió una foto en una provincia que es muy importante? Claro, además. porque están disputando poder. Bueno, está bien. Claro. Pero cuando se disputa poder arriba de un escenario, ¿eh? Está bien, pero hay por lo menos 2 líneas. La foto, ¿se acuerdan la foto del verano que tanto se criticó de Abbey Road, que eran Diego Santi... Bueno, estos son 3 protagonistas de aquella foto, Gerardo Morales, Horacio Rodríguez Larreta y Martín Lustó,
creo que fue en Mar del Plata, se hicieron una foto de la tapa de los La buses cebra, que iban caminando sí, la por Abbey la Road. senda peatonal. El cuarto era Santilli. Lo que ahí ves es una alianza dentro de la oposición. ¿Qué tiene enfrente? Bueno, enfrente tiene a Patricia Bullrich, a Mauricio Macri como sus exponentes más visibles y a todo un sector del radicalismo. ¿Está mal que compitan? No, está perfecto. No, está Estoy de perfecto. acuerdo. Y que marquen las diferencias ahora y que hagan un plan de gobierno y que después digan, el que gana va a apoyar al otro, punto. Eso está bien. Ahora, acá hay un sobregiro, y es que lo que parece es que la política está pura y exclusivamente hablando de la campaña, porque las reuniones no son para discutir un plan de, no sé, del empleo. No, las reuniones, al menos de las cúpulas partidarias, y lo puedo decir No, pero los en el equipos PJ y técnicos tengo demás, entendido que sí están está bien, trabajando, pero Esta reunión de ahora... Esta reunión de ahora, de la que adelantamos, no va a haber foto. Ah, ahí está, adelanto. Sí, no va a haber foto y pregunté por qué, si la reunión fue espectacular, porque no queremos hacer todo el tiempo la foto de la unidad, que nos reunimos para sacarnos la foto. Porque Bueno, posiblemente no estén tan unidos. una explicación, tal cual lo dijo Pablo, a mí las fuentes me dicen lo mismo, que ¿Qué? se analizó, que no hubo pelea y que se analizó, la intención es bajar la tensión, se analizó sobre todo la estrategia en la ciudad de Buenos Aires, no está claro que haya un candidato único del PRO, pero la idea es tratar de fijar reglas e igualdad de trato entre los candidatos de Bullrich y de Larreta, lo mismo en la provincia de Buenos Aires. Vos Bien, hablabas está antes- Gerardo Morales. Podemos preguntarle exactamente lo que decía Osvaldo Bazán. Gerardo Morales, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas Bien. noches. Bien, suponemos todos que está muy conforme con el triunfo de su... ¿Está bien decir su delfín? No es mi delfín, es actualmente mi ministro de Hacienda, es parte de un gran equipo y la verdad que ha habido una ratificación de un rumbo en la provincia, del orden que hemos recuperado. Yo creo que la gente votó por mantener la paz, por reafirmarla. Hemos restablecido orden, terminado con los cortes de ruta literalmente en la provincia. La corrupción está presa en Jujuy. Hemos ordenado también la economía y las cuentas fiscales y en eso el ministro de Hacienda, que es el gobernador electo que se va a hacer cargo el 10 de diciembre, ha tenido mucho que ver. También el pueblo jujeño ha ratificado la gran transformación que hemos puesto en marcha con el litio, las energías renovables, el cannabis con fines medicinales, el turismo, un régimen de promoción de inversiones, pero además también con un Estado presente y sólido. Estamos construyendo 258 escuelas, ya empecé 100, inauguré 50, este año empiezo 100 más. Con la mayor inversión en educación, ya hemos licitado 2.000 kilómetros de fibra óptica. La última escuela, el último rincón de la provincia va a tener conectividad y va a tener las mismas posibilidades de acceder al conocimiento, es decir, estamos en una gran transformación educativa. No puede haber transformación productiva si no hay una transformación en educación, así que ha ratificado el pueblo jujeño con el 50% de los votos este camino, así que estamos muy contentos. Jujuy no es lo mismo que era en 2015, ni va a volver a ser, así que estamos muy contentos por el resultado electoral, Bien. en verdad. Voy a trasladarle un comentario de Osvaldo Bazán, que es, ¿no estaba bueno una foto en donde también estuviera, no sé, Patricia Bullrich, la otra parte del equipo de Juntos por el Cambio y mostrar una unidad frente al avance, por ejemplo, de Milei? Mire, sí, yo invité a Patricia para que nos acompañe en el cierre el día miércoles o jueves y no vino a Jujuy. Es decir, tengo excelente diálogo con ella. Inclusive hablaron con algunos de los referentes de Patricia ante la eventualidad que quisiera venir el domingo a Jujuy y dijeron que no. Así que estamos desde el radicalismo estamos con la mejor buena energía para que en el PRO se acaben los problemas y estamos con la mejor buena energía para, no solo en fotos, sino para trabajar en cuestiones de fondo en la unidad de Juntos por el Cambio. Por eso hicimos la reunión con los economistas. Lamentablemente Patricia no fue. Yo estaba en medio de la campaña cerrando la última semana, pero fui porque era una reunión muy, muy importante. Vamos a volver a hacer una reunión de candidatos.
donde tenemos que trabajar mucho la línea argumental de los distintos ejes de programa que tenemos, donde estamos unificados, y tener una estrategia unificada de comunicación hacia el pueblo argentino, que yo creo que en eso tenemos que ajustar un poco, pero con la mejor energía para que estemos todos. Bueno, Horacio estuvo dispuesto a venir, que tiene una actitud de siempre compartir. Ha estado Martín Lustó, Morales, le propongo esto a ver si le parece bien. Etcétera. ¿Le parece bien? Así pueden preguntar Jessica, Pablo. Hacemos ping-pong. Pablo de León. Bueno. Gobernador, buenas noches. Está claro que hay un acuerdo y una sintonía entre usted, Larreta, por algo viajó con Lustó allá, digo, todos somos grandes y sabemos cómo está esta historia, pero digo, ¿no necesita Juntos por el Cambio que dejar de estar siempre con el análisis de la interna? Porque lo que aparentemente va es que Milei, más allá que no se presentó en su provincia y en otras, está creciendo a nivel nacional. Sí, se presentó en Jujuy. Está bien. No se presentó en Jujuy. Se presentó y sacó el 3.5. Pero no tenía el aval. Él avaló a Martín Menem en La Rioja y a Bussi en Tucumán. Avaló que vaya el sello de León y libertarios en el voto. Está bien. Sacó el 3,5. Usted sabe, Morales, no usted sabe que no va a sacar eso a nacional, que va a sacar mucho más. No importa. Vamos al tema de fondo. Lo que está planteando Pablo es un poco de decir, ahora a la oposición le salió una oposición. Nada, es eso. Lo que está planteando Pablo es si debería acelerarse la unificación de la oferta y la claridad. Todos sabemos que hay una paso, que los conflictos son, si usted quiere decir, naturales dentro de una interna, pero yo decía, la crisis económica aceleró todo, incluso las propuestas como dolarización, etcétera, empiezan a ser más seductoras para una parte del electorado en la medida en que se les derrite el dinero en la mano. Entonces, dicho de otra manera y de vuelta, ¿deberían acelerarse las fotos de claridad y unidad? No es las fotos, es las actitudes, es las acciones. Estamos trabajando bien el programa de gobierno. Diría que en todo caso pongamos las cosas como son. A ver. En el PRO hay problemas. Y yo creo que hay un problema que tienen que resolver ellos, porque los problemas que hay en la tensión que existe en el tándem Macri-Patricia Bullrich con Horacio Rodríguez Larreta genera obviamente esta debilidad que usted marca para todo el espacio de Juntos por el Cambio. Entonces, este es el punto. La verdad, somos grandes. Sabemos cómo es la cosa. Sí, gobernador, desde el punto de vista pragmático, ¿no debería ir solo con dos fórmulas a la presidencia Juntos por el Cambio y en ese caso, bueno, el radicalismo y el PRO hacer fórmulas cruzadas o como le llamen? ¿No es dar ventajas si van 3, 4, 5 candidatos? No sé si es dar ventajas. Lo más importante de Juntos por el Cambio es tener un mensaje único, unificado. Es dar señales concretas, no solo en fotos, sino en acciones concretas, de que somos una coalición que va a estar unida después de las PASO. Yo estoy seguro que vamos a estar codo con codo para gobernar la República Argentina, toda vez que somos la única fuerza política que está en condiciones de gobernar el país después del desastre que deja al frente de todos. Reitero, lo de Milei es un salto al vacío, ya he dicho, bueno, qué es lo que pienso. Pero esto, me parece que ese es el camino. Entonces, yo sí comparto con ustedes que tenemos que hacer esfuerzos reales, concretos, para sellar esa unidad. Yo veo buen clima, yo no veo tan complicado como ustedes la situación. Lo que pasa es que ustedes hacen bien en a veces marcarnos a todas las fuerzas políticas lo que se ve de nosotros, y tal vez hay muchas cosas que tenemos que corregir, pero estamos en ese camino. ¿Y Manes, en el GPS político, qué ubicación tiene? Manes volvió a decir que va a ser candidato, tengo buen diálogo con él, hicimos una reunión el otro día previa al encuentro de candidatos, presidentes de partido y las fundaciones y equipos económicos, así que tengo el mejor diálogo con él y el mayor de los respetos. O sea, eso sería, digamos, lo van a definir en una votación y después el que gana, gana y el que pierde acompaña.
Bueno, vamos a ver, tenemos mucho para dialogar en el radicalismo, pero sí hay una voluntad mayoritaria dentro del radicalismo de unificar la representación para ir a las PASO en agosto. Está bien, pero bueno, Morales, hay mucho que conversar, Morales, tenemos buena energía en el partido para eso. Morales, Sí. usted ayer gana y gana su partido con una persona suya, usted no quiere decir el fin, pero su ministro de Economía claramente es su nombre. Usted hoy se para distinto en el radicalismo. ¿Usted va a tener gestos a partir de mostrarse como el hombre hoy con más territorialidad del radicalismo, de llamarlo a Manes, como recién decía, lo nombraba Diego, de llamarlo a Cornejo, a Valdés, a los hombres poderosos del radicalismo, decir, bueno, nosotros debemos estar sólidos y después cada uno se sentará a hablar con el PRO de alguna manera, pero el radicalismo tiene que mostrar su fuerza en todo el país? ¿Cómo es eso? No, sí, hablé antes de la elección y esta mañana con Gustavo Valdés, somos amigos, tenemos muy buen diálogo. Con Alfredo no, es un poquito más complicado, honestamente, la relación, más allá de que cada vez que voy a Mendoza, lo que hago es como presidente del partido, y porque además creo y estoy convencido, es el mejor candidato que tenemos en Mendoza, y todos los esfuerzos hacemos para que gane el radicalismo y mantenga el gobierno en Mendoza, pero con Gustavo Valdés, excelente relación, con Rodi Suárez también, tengo diálogo permanente, con Martín Lustó, que también es la expresión de otro sector importante dentro del partido también. En el territorio el partido tiene muy buena energía, así que más bien yo diría que el PRO tiene que resolver sus problemas. Yo creo que lo van a resolver, lo van a hacer, y eso nos va a ayudar mucho en Juntos por el Cambio, ¿no? Está clarísimo. Usted dice, el PRO se tiene que arreglar. Nosotros estamos... está clarísima su posición. Morales, muchas gracias. No tiene por qué. Abrazo a toda la mesa. Bien, ahí tienen ustedes al presidente del radicalismo, renovado su poder en Jujuy, es el tercer mandato en donde una fuerza radical, en este caso, gobierna Jujuy, una provincia tradicionalmente gobernada por el peronismo, y el radicalismo pidiendo cancha, concretamente diciendo no ocuparemos los asientos de atrás como en el gobierno de Cambiemos 15-19, sino lo que vamos a hacer es o vamos en el acompañante o vamos al volante. Va a ser este un gobierno con fórmulas cruzadas y con las decisiones estructurales donde todos vamos a opinar. ¿Estoy diciendo bien? Sí, tal cual. Por eso yo al final le decía a Morales que claramente hoy se planta decir, bueno, yo vuelvo a ganar una vez más y no soy yo ya juego la nacional. Esto tiene mucho que ver con lo que va a pasar mañana en Córdoba. Córdoba es una provincia fundamental para Juntos por el Cambio. Mañana Juez lanza su campaña. ¿Qué pasó? Hace unos días el peronismo le cooptó ni más ni menos que el presidente del PRO y le ofreció un cargo y participar en la fórmula y en la discusión de la fórmula de la Intendencia de Córdoba al presidente del PRO. Esto generó claramente un problema, lo dijo Morales, los problemas lo tienen en el PRO. Entonces esto vuelve a poner, vamos a ver cómo juegan todos, y acá es importante ver cómo va a jugar Macri en Córdoba. Macri en Córdoba tiene un peso electoral enorme, pero no le encanta a Luis Juez. Acá tiene que afilarlo esto y ponerse en la espira para mostrar que apuesta al triunfo de Juntos por el Cambio. Sí, recordemos también que Schiaretti va a llevar como candidata a vicegobernadora en Córdoba a una radical. Me parece que esa calma radical tiene algunos problemitas también, ¿no? Digo, porque Cornejo, Lozada, Valdés no estaban tampoco en la foto de ayer, ¿no? Y esto de que sí, Schiaretti usa para la ciudad alguien del PRO y también alguien radical para sus fórmulas. ¿Jessy? Sí, no es cierto que en el radicalismo todo es paz y amor, porque de hecho todavía no están definidas las candidaturas, pero yo creo que va a haber que ir preparando litros y litros de té de tilo, porque de acá al 24 de junio, todo lo que va a pasar, de posibles candidaturas, de listas de adhesión, de este arriba, el otro abajo, no está nada cerrado. O sea, no hay nada cerrado. Digamos, recordemos, viendo las elecciones de ayer y cuando vos veas quiénes estaban en cada partido y qué sé yo, te das cuenta que
hay una promiscuidad increíble, y por ahí desde Buenos Aires algunas cosas se ven más solamente en ciudad y provincia, pero en las candidaturas es gente que se cruza de un partido a otro con una facilidad pasmosa. Y eso no podemos dejarlo afuera de un análisis, como tampoco el hecho de que cuando hablamos de los excelentes números que tuvieron los oficialismos, en todos los casos hay denuncias claras de clientelismo, del más rancio. Eso tampoco podemos tenerlo, olvidarlo, porque si no pensamos que son unas elecciones magníficas, prístinas. Usá este adjetivo en televisión. Prístinas. Son prístinas para el asunto de la primera ahí. Y la verdad, sabemos lo que pasó, sabemos que se entrega plata por una... pero no solo eso, se entrega agua. Entonces cuando después dicen, bueno, las provincias son pobres porque votan a los tipos que... ¿Por qué los votan? Bueno, los votan porque, por ejemplo, en Formosa, que no tienen agua hace 20 años, si le llevan agua con un tanque, con un camión, y si el tipo dice que no te voy a votar, no le llevan agua. Pero también hay ese es el nivel que estamos teniendo. Que además tienen una enorme dependencia de la administración pública. Las provincias extremas de nuestro país tienen de un 68 a un 73% de su población dependiendo de la administración pública provincial como municipal. Y eso también en algún punto puede convertirse en un condicionante a la hora de votar. En 2 puntos y en todos los puntos es un condicionante porque la gente tiene miedo a perder eso que tiene. Será nada. No seré feliz, pero tengo empleo. O sí sos feliz y tenés un empleo. Y si el que viene me lo saca, miedo nada. El miedo te pone conservador. Te lo dicen. O sea, no es que si me lo dan, te amenazan con que te lo van a sacar. ¿Por qué hablamos de internas? Porque las internas son sobre señores o señoras que van a manejar el Estado. El Estado es la carcasa. Cuando lo levantás, el motor son tus impuestos, es nuestro dinero. Tu salud, tu educación. ¿Te parece lejano? Cuando vos levantás la carrocería, está nuestro dinero puesto ahí. Por eso queremos saber, como en el edificio, cuando ponen esas sillas horribles de plástico en el hall, hay que bajar a la reunión de consejo. Hay que bajar, hay que controlar, porque si no, el edificio pasa a ser de un grupo de gente que no sabes dónde pone tu dinero. Muy bien. Miren quién está haciendo su entrada y veremos si es triunfal. ¿Es triunfal? Manu Jove. ¿Pero cómo les va? Muy bien. ¿Todo bien? En realidad yo diría, es Manu joven. Hay que vieron que hay que sumar, tengo una aplicación acá que hay que sumar kilómetros, etc. Así que voy a caminar, voy a llegar caminando. Tiene que haber, esa aplicación te pide pasos, pero que tengas levemente una acción cardiovascular. O sea, vas a hablar, Manu, caminando por todo el estudio. Claro, podemos hacerlo. Ojo, igual, ¿cuántos años tenés, Manu? 31. Si ya a los 31 está con la aplicación que te dice, ¿es hora de caminar 50 pasos? ¿Qué te queda cuando tengas como nosotros 34? Ustedes cumplen todos los pasos correspondientes, me imagino. No, yo tengo 60 y vengo de allá hasta acá y nada más en todo el día, no jodan. Está muy bien. ¿Cómo está? No, quería cruzarme aparte porque fue viral en las últimas horas. Twitter está revolucionado con una invitada que sin querer se confundió con la cámara ayer y habla, pero claro, esos son los famosos virales involuntarios. Sí. Vamos el de Patricia Bullrich. El de Patricia Bullrich, claro, un viral involuntario, pero vamos a hablar hoy de los algunos virales voluntarios o no tan voluntarios. Hablamos la semana pasada, recordarán, de este cringe de campaña, de esta vergüenza ajena. Es el pendejo canchero que dice cringe. Ay, diga que es cringe. Perdón, lo repasamos la clase anterior. A ver, señores, lo de cringe lo repasamos la clase anterior. Ahí está. Yo quiero... A ver, pará. Vamos a hacer esto. Que faltaba. Quiero que vos seas el puente... generacional. Vamos a jugar a que somos más viejos de lo que 31 somos. años tampoco se... Por eso. Dale. Así el traductor cringe. Contale a todos qué es cringe. La vergüenza ajena que genera muchas veces esa situación casi de incomodidad. Estamos viendo a alguien, no, eso no, deja de hacerlo. Esa situación que nos pasó tantas veces con tanta gente. Cuídate. Claro, querés un poco más, cuídate un poco más. Eso que vemos, decimos, ay, no. Se usa así, me da cringe. Me da cringe. Cuando ves, me da vergüenza ajena. Exactamente, lo hablamos aplicado a los políticos en TikTok, tratando de acercarse a los jóvenes. Y hoy, bueno, repasaron ustedes hace un rato el jingle de campaña. Empezó la temporada de jingles de campaña, definitivamente, de Martín Tetaz, con esta, por cierto, lograda. ¿Sí, jingle? Claro, los jingles. Eso no es tan nuevo en la política tradicional. De hecho, vamos a hablar qué dice un poco la comunicación política. Sobre eso, el jingle de este logrado Martín Tetaz en su versión virtual. MTV, vieron que se llama Martín Tetaz Virtual. No. Martín Tetaz Virtual y viral
Lo compartieron ustedes hace un rato, vamos a verlo, pero también decir que no es el único. Pero espérese, no spoilé, vamos Por a favor. ver. Te corrí con spoiler, vamos. Muy bien. El Pichichi, Daniel Scioli. Fue vicepresidente de la nación, creció en la mata, ha sido veces gobernador. Ey, y ahora en Brasil trabaja para traer la ilusión. Se dio alto palo en la lancha, el brazo derecho perdió. Y así todo y sin un brazo salió del mundo campeón. Jugó 2 Libertadores, nació el 9 goleador. Un juez le cobró una mano, pero nada lo vale. Pichichi te pide toda la hinchada, como en un grito de gol. Daniel, queremos un futuro mejor. Cumple Daniel Scioli, que alcanza, por supuesto, su pico cuando cuenta que se dio alto palo en la lancha y el brazo derecho perdió. Pero las nuevas generaciones no saben eso. Claro, tal cual. Repasa su carrera deportiva, no solamente en la lancha, en lo que era la carrera acuática, sino también en su carrera reciente futbolística. Perdón, un tipo que hace 30 años que está en política, lo que tiene para contar de sí mismo en su carrera política es que se dio un alto palo con la lancha. Bueno. Lo digo yo que estoy esponsoreado por Scioli. Además, el spot de ese solo resalta actividades deportivas, gestión de gobierno nunca. Claro. Es lo que hablábamos la semana pasada, pero que siempre tiene que ver con cuando hablamos de comunicación política en campaña. La mala publicidad existe, es siempre buena publicidad. Todo sirve, todo suma, ¿o no? Esa es la pregunta, porque ojo que todos ahora somos sommelier y somos todos asesores. Hay que ver cosas que te parece que no van a andar y después tienen un montón de likes, un montón de vistas, Perdón, etcétera. Scioli ganó elecciones con estos temas, digo, con él en el verano, en la playa, jugando al fútbol. Sí, no hace falta ir al festival de sociedad. No es para el festival. No, era otro tipo de Veamos Grabois, veamos Grabois. Vamos con Grabois. Vamos. Miramos, comemos pochoclo y vemos. Contexto, Sé que está difícil, el tema del pero no momento, el salga tema de moda. ¿Qué es cuál? El tema original, por supuesto, no el de Grabois. El original. Más bien de esos que patean la calle. Acá tenemos el bastón de marical. No te olvides que Massa es un radical. Los pobres al poder y la casta para atrás. El pueblo va a crecer, hay que ser tenaz. Los jueces están re mal, Clarín solo habla. Y nosotros no podemos no hacer nada. No es tan difícil para todos, te fan. Tierra para vivir, trabajo para crear. Los jueces están re mal, Clarín solo habla. Ahí está Grabois al ritmo de Callejero Fino. Les decía el tema del momento. Ustedes lo van a encontrar si pasean por redes sociales. El tema original dice: te estás portando mal, serás castigada. Después hablamos de las letras. ¿No? Toma el tema de la inseguridad. Toma el tema de la inseguridad. Habla de la casta, como lo vimos, lo escuchamos acá en Solo una vuelta más, hablando no hace mucho. En una entrevista que vos le hiciste, habló y eso resonó mucho, hizo mucho ruido esa entrevista que le hiciste, porque el tipo habla por primera vez de casta ahí, un poco tomado de Milei. ¿Qué es lo que pasa con estos dos spots, entre comillas, que vimos recién? Tanto Scioli, el primero que fue un poco un lanzamiento de Scioli que empezó a circular y a mover en redes con el gran equipo de comunicación que tiene Scioli, gran en términos de cantidad de gente, claro. no estoy No haciendo juicio de valor. Y Grabois. En los dos casos dicen: no lo hacemos nosotros. Es entre comillas, nuestra militancia. Es la gente que nos sigue, que nos acompaña. A ver, no era, perdón, el spot de Scioli no era el que hacía Savaglio, que era cinematográfico. Lo que estamos viendo es algo, no lo quiero juzgar como berreta, pero la verdad es que la calidad... Y como el de Grabois, lo mismo, es alguien que editó y le puso voz a un video y lo está alargando. Pero hay una búsqueda de que sea así como fresco, que sea casero, porque eso va a parecer más genuino. A ver, está buscado. Más austero. Lo que sucede, cuanto menos, más allá de quién lo realice a nivel realización, etcétera, es que de ninguna manera lo frenan desde los propios candidatos y lo promueven. Se encargan de girarlo, se encargan de darle el famoso retweet o el like o la compartida correspondiente en redes sociales. Exactamente. Digamos, está todo... Se terminan viendo los hilos en ese sentido, claro. Bien. Qué raro que Grabois no habló de los perejiles. Podría haber puesto. De los cultivados. Es una de sus grandes obras. ¿Tenés más? Hay más, porque hay casos interesantísimos y divertidos también en el interior del país, porque las elecciones empiezan a ser, lo vimos ayer, en todas las provincias. Vean este caso, esta concejal que se viralizó, candidata a concejal en realidad en Tucumán. Las elecciones son el próximo domingo, Yerbabuena. Escuchemos con otro tema y otro baile del momento en TikTok. Una concejal comprometida, que cuide el medio ambiente, que cuide el trabajo de la gente. Quiero una concejal comprometida,
comprometida, una mujer en el consejo, con la que vamos a llegar muy lejos. María Laura Paz Pose, en Yerba Buena te acompañamos. María Laura Paz Pose, Baila bien, pero ¿dónde queda claro que está comprometida? Claro, Bueno, que la coordina. letra es Una clara. danza. Una concejal comprometida, lo dice la canción, digamos, no vamos a andar... Está comprometida con la danza y con Pero si yo estoy comprometido por esto, esto y esto. Con la apareció coreografía. bailando. Le cerraba bien No, con el pero nombre, mirá. la escuchaba María Laura Paz Pose, le cerró el chile y le dijeron, vamos por acá. Aprovechemos que cierra, que rima con la canción Tampoco correcta. querés que diga un plan de gobierno. No, pero Ah. que diga dos Cantar. ideas, qué sé yo. Dos ¿Cuál ideas. es? Pero Dos. sí, pero yo lo que te hago esta pregunta, ahora que se supone que vos ya sabés y manejás este tema, Manu Jove, ¿cómo medís si es exitoso un spot? Bueno, un ejemplo, María Laura Paz Pose, una persona de la que no estaríamos hablando, perdón María Laura, pero por nada del mundo, si no fuera por esto, algo que se viralizó y realmente Entonces, mucho entonces en redes estamos- sociales. A María Laura Entonces le hagamos sirvió. como mea culpa, digamos, todo lo que es disruptivo, loco, fuera del plan, etcétera, será puesto en televisión, sean bizarros, sean borderosos, cuanto más borderosos... Pero eso no Es quiere que decir el que- ejemplo de lo que eso, así, Guillermo sí, pero Moreno. eso es así. Guillermo Moreno era candidato y todos los medios pasaban los spots de Guillermo Moreno. Afortunadamente hizo una elección pésima, Pésima, que ni claro. pasó las pasos, pero todos los spots de Guillermo, qué bizarro, qué bueno, pongámoslo, una porquería Claro, todo. ¿por qué vas a Hacé la reidora. No, pero eso es pésimo. ¿Por qué vas a votar a una persona porque es Pésimo. bizarra? Digo, qué gracioso, pero... Funciona para Claro, aquellos a la que hora de quieren votar es otra mejorar cosa. sus famosos índices de conocimiento. Claro, a mucha gente, y esto aplica para Martín Tetaz, que empezamos a hablar, como para la concejal de turno Porque de contemos Buena. esto, hay como un proceso que tiene al menos dos pasos. El primero, muy importante, es instalación. Exacto, Instalación claro. es quién lo juna, quién lo conoce o quién la conoce. Bueno, tal vez con un spot o alguna pieza publicitaria, esa persona que vos no sabías que estaba en el radar, entra a tu radar. Después viene el paso más importante y es si te genera algo positivo o te da nada, cero, o te da Ah, gris. rechazo. Que es un paso, pero el primer paso indispensable es nivel de conocimiento. Sí, también el primer paso indispensable es el ego del propio candidato, que lo que quiere es verse y tiene 10 tipos alrededor que están Comiéndole la billetera. comiéndole la billetera, diciéndole, a vos lo que te conviene es bailar y hacer así. Digo, después, eso, ¿funciona o no funciona? El asesor va a ir con otra señora que va a saber bailar mejor o peor. Hay algunos, hablando de bailar, más caseros que otros. Repasamos el tema del momento, o el tema del año en realidad, a esta altura, en términos de métricas, de lo que se habla tanto, es Shakira con Bizarrap, todos lo sabemos. Bueno, hay una candidata a diputada en Salta que lo imitó. Intentó copiar estéticamente y todo Shakira con Bizarrap. Veamos. A ver. Punto de vista funciona. Te ¿Alguien quedas- cree que va a sumar un voto esta No semana? lo sé, bueno, discutámoslo. ¿Cómo podemos No. saber? La señora bueno, lo cree. las Yo elecciones La señora lo veremos. cree. Perdóname, nosotros que somos de pago chico, Sí. un concejal que vos lo conocés, que hace esto, ¿suma algún voto? Gorda, pará. Sí, Gorda. eso te puede servir A ver, escala. ustedes ahora como ¿viste? Tenemos embajadores de los pueblos chicos, Obvio. que ustedes pueden hablar por todos los pueblos de Somos el Argentina. Por todos los pueblos argentinos. ¿Qué harían Yo ustedes? también, chicos? pará. Interior extremo. A ver, Todos no. los lugares, chicos. ¿Qué harían? Es que hay un conocimiento más personal. No, a veces yo todavía- Los vecinos de la sí. señora la conocen. Lo conocés, Digo, si sabés tenés algo qué para hace, qué mostrar, no vas hace. y hablas casa por casa y le decís, mire, pasa esto, yo pienso hacer esto, ve que todavía no hicieron el pavimento, ¿sabe por qué? Por culpa de aquel. Nosotros- Claro, si un candidato Sí. a concejal en Sastre
hace este spot. Vos sos contá Sí, eso. Desastre, provincia de Te vas a Santa ver, Fe. te estabas por parar como Mirta Legrand. Te estabas por parar como Mirta Legrand. Pero pará. Te descubrí. Pero pará. Un beso a Mirta. Pero pará. Alguien desastre que haga un spot así, se le ríen. Sabemos todo quién Pero sos, qué haces. No vas, ocurre. porque te pongas a bailar un reggaetón, vas a sumar un voto. Capaz que perdés un voto. Capaz que perdés un poco. Bien, pero está bien, pero ¿no te amplifica un poco ¿Y para el qué si te radio? conoce ¿Para qué todo querés el mundo? ¿De qué le sirve a la señora que estemos Sí. pasándolo nosotros Bueno, acá? pero se hace, ocurre, o no Porque le escucharon comen la nunca en sus billetera, porque les ciudades encanta un jingle salir. así. Porque ese Pablo tema de León, de ¿qué dice? candidato. Yo que no no? estoy de acuerdo con Osvaldo Bazán, afortunadamente. Yo lo que creo es que en la política pesa si vos sos conocido o no sos conocido. Y ella se va a sentar, a partir de este video y que se viralizó como cuenta Manu, La Shakira de Salta. perdón, déjame cerrar la idea. Ella se va a sentar y va a decir, che, llamala, ¿cómo se llama? Shakira de Salta. Llamala a Perdóname. Shakira y sentarla en la mesa Exacto. y que vamos a discutir. Y la próxima Aparte, va a discutir voto otro cargo. que a partir de ahora es Shakira. Sí, ¿Te puedo dar perdón, un contraejemplo? ¿Te puedo dar un contraejemplo? A Tombolini no lo conocíamos. Lo conocimos con una heladera enorme y ahora lo que conocemos es que se juntó con los tipos de las figuritas porque quería No importa. las figuritas. Digo, ¿le sirve de no algo? era conocido, Déjame fue terminar. diputado nacional Déjame terminar. y es secretario de Estado. Déjame terminar. ¿Le sirve de algo hoy a Tombolini pensando en su futuro ser tan conocido? Bueno, No, le serviría hacer una buena gestión. ¿Qué tiene que ver eso? Jessica contra Pablo. El señor de León, que coincidimos en colores, como Exactamente, está afortunadamente. claro, es que yo ahora pasa Shakira, esa Shakira por la calle y no te acordás ni la cara. Para que alguien se haga conocido, En Salta sí. un videíto, No, en Salta sí. un videíto. Salta sí. En Salta Chicos, sí. en Salta ya saben. No, Claro. ya no saben sabemos si la quién es. conocen. No sabemos. ¿La conocen? A partir de ahora le van a decir, no es Shakira, tan real. Shakira, yo te voto, Shakira. Una cara, un nombre, una asociación, digamos. Shakira canta bien, le van a decir. Sí. Nombre con Eso bueno, también de- deberían de- decir. Ninguno Alguna que otra hace rima un esfuerzo forzada. musical. Hablábamos al principio de esta viralización voluntaria, entre comillas, pero la involuntaria, ayer sobre una vuelta, protagonista de lo que fue el meme del día, el GIF del día, el GIF. No sé si es necesario para el glosario correspondiente, Sí. pero esa imagen que se No lupea. cancheríes, No Manu. No cancheríes. cacheré, Manu. Porque Porque tenés 31 años, Patricia no tenés Bullrich, ahí 15. está. Ahí está, Patricia, a quien no le ha pasado. Miren A la quien cara. no le ha- la cara es fantástica, por supuesto. Pero a quien no le ha pasado, nos pasa a quienes convivimos el día a día con la televisión, no le va a pasar a una invitada, en este caso Patricia Bullrich, que reculó a tiempo y identificó la cámara. Pero bueno, fue la imagen viral Bien, de las últimas. bien. ¿Y tenés algo más o no? Ya no tenés más Yo nada. siempre tengo algo más, pero Para no sé, mañana. yo Bien. recibo órdenes, usted sabe cómo. Bueno, está bien. Vamos a hacer una tanda, ¿te parece bien? Me parece Tanda, por perfecto. favor. Como siempre, a la misma hora, en el mismo lugar. Rolo Barbano, ahí está Rolo. ¿Qué tal, Diego? Muy buenas noches. ¿Cómo te va? Muy bien. Y está con nosotros. Las cosas que trajo hoy. Opa. Damián Dipache, que nunca viene sin cotillón, sorpresas, chiches, souvenirs. Economía hot sale. ¿Por qué? Bueno, porque acá trajimos los bolsillos de los argentinos, los diferentes bolsillos, y efectivamente están en descuento, en promoción y en oferta. Cada uno de los bolsillos, abordaremos cada uno de los bolsillos e iremos de mayor a menor. ¿Cuál es el menos perjudicado al mayor perjudicado? Y veremos la situación de cada bolsillo de los argentinos. Vamos a hablarle a mucha gente, mucha gente. Vamos a arrancar con el primero, que es trabajadores. ¿Qué tenés, monedas adentro? Sí. Hacelas Bueno, sonar. bastante dichoso este bolsillo, el de los trabajadores, que cayeron un par de moneditas. Mirá, me pasan como... No agarre, Gonzalo, no agarre. Es mi sueldo. Que no se note la miseria. Se la lleva la Fontana di Trevi. Ya vamos a cobrar, Osvaldo. Bueno, mirá, este bolsillo, el de los trabajadores, de acuerdo al INDEC, tuvo una evolución en el sector privado asalariado del 99,3%. ¿En qué lapso? Interanualmente. O sea que efectivamente está perdiendo frente a la inflación, está perdiendo, por ejemplo, frente a una canasta básica alimentaria. El salario mínimo de este bolsillo es el anteúltimo de América Latina, $179. Ese es el trabajador formal. Formal. Claro, El anteúltimo de América Latina. el anteúltimo de América Latina. Después, ¿quién sigue? Venezuela. ¿En qué campeonato? En América Latina.
Está bien, pero reiteremos de qué estamos hablando. Del salario mínimo vital y móvil estamos ante último puesto. Sí, en dólares, medido en dólares, es el segundo peor. Exactamente. Bien. Ahora, y esos son los que estamos mejores. Bueno, sí. Dentro de la escala que vas a mostrar, esto es lo mejor. Esto es lo mejor, sí. Y te voy a explicar por qué. De hecho, el salario público creció más que el salario registrado privado. Creció 104,2%. Ahora, vos fijate que un Estado que tiene problema con su déficit fiscal, el salario público crece más que el privado. Está bien. Pero en agosto de 2022, precisamente el 22 de agosto de 2022, el actual ministro de Economía dijo que se iban a cancelar las contrataciones en organismos y empresas públicas. ¿Lo recuerdan, no? Sí. Bueno, esto es un informe de Bloomberg Línea que muestra que en este periodo, a ese sector asalariado del sector público, AFIP incorporó 609 personas. Que no se iba a poder. ¿Desde cuándo, reitera? Desde el mes de agosto hasta el mes de marzo de 2023. Asumió en julio Massa. Sí. Y rápidamente hizo una conferencia de prensa, ¿la recuerdan? Y donde dijo ahí que se cerraba, digamos, las incorporaciones. Exactamente, en organismos del sector público y en empresas públicas. Sí. En ambos sectores. Bien. ¿El resultado cuál fue? ¿Quién entró? AFIP, 609 personas más. Ministerio de Cultura, 449 personas más. Aerolíneas, 442 personas más. Corredores viales, 261 personas más. SENASA, 256 personas más. Ferrocarriles Argentinos, Sociedad del Estado, es el que más empleados tiene. Pasó de 32, Dirección Técnica, a 69, 115% de aumento. ¿Cuánto? 115% de aumento en su plantilla. Educar, Sociedad del Estado, pasó de 407 a 450, 10,6% de aumento. La señora Galmarini, que es la esposa de Massa, que debería dar el ejemplo, en AISA, Aguas y Saneamientos Públicos, sumó 30 empleados más. ¿Sabe que su esposo se comportó bien? Recortó en el Ministerio de Economía. Hay que decirlo, que recortó en el Ministerio de Economía. Pero bueno, efectivamente... ¿Qué recortó? Recortó parte de la estructura del Ministerio de Economía. Se sacó de encima los que no quería. Igual Pues, prepárate lo que va a ser a partir del cierre de listas a fin de año, lo que va a ser el desfile de nombramientos. Sí. Sabiendo el peronismo que pierde, sabes lo que va a ser eso, ¿no? Bueno, supuestamente no se debería poder, pero vos estás ahora diciendo, Dipache, te voy a citar a vos. Lo que no puede ocurrir, se puede. Lo que no puede ocurrir, y esto va en contra del concepto de lo que el Estado debería hacer, es que funcione el empleo público como una especie de arca de Noé, en donde cada vez que se imagina un diluvio y qué sé yo, suben a los amigos para salvarlos, o a los militantes, o a los allegados. Es como contrataciones estratégicas para la resistencia. Bueno, es una pregunta hacerle a los candidatos a presidente. Ayer se lo hiciste a Patricia Bullrich. Que lo pagan los privados, no lo terminan pagando los privados. Bueno, la novedad para este trabajador es que sí, efectivamente, le aumentaron el mínimo no imponible de ganancias. Van a empezar a pagar ganancias a partir de mayo hasta a partir de los 506.000 pesos. Están pidiendo un bono, y una idea novedosa para este sector es que van nuevamente de acuerdo de precios y salarios, que nuevamente se va a anunciar en el día de mañana posiblemente. Diste una cifra ahí. Sí. ¿Es neto o bruto lo de ganancias? Esto es el neto. 506.000 pesos. El anterior era 404.000. Que van a pagar ganancias a partir de ese monto. Bueno, aunque no lo puedan creer, señores, este era el mejor bolsillo que tenía para traerles. Increíblemente. Era el mejor bolsillo. De los trabajadores formales, que incluyen privado y el Estado. Que pierden frente a la inflación y están en este panorama. Porque todo este campeonato que está mostrando Dipache es con los distintos bolsillos versus la inflación. Exactamente. Vamos a el de los jubilados. Bazán, usted que le gusta recoger moneda, tiene menos monedas el de los jubilados. Hay muy poquito ahí también. Menos monedas, ahí va. Bueno, el de los jubilados. La jubilación mínima sin bono es de $125. Y con bono es de $155. En el año 1998, cuando Norma Pla golpeaba las puertas del Ministerio de Economía, estaba a caballo, la jubilación era de 150. O sea que ahora, 25 años después, la jubilación es de $155 con bono. ¿Por qué digo con bono? Porque efectivamente lo que pasó es que la fórmula jubilatoria dio 79,8% interanual y la inflación del periodo fue 104. Si no hubiese estado el bono, hubiesen perdido en el orden del 12%.
Con la anterior fórmula, que supuestamente estaba mal, la de Cambiemos... La que era fórmula de las 14 toneladas, dígalo así. 70% de inflación, 30% de salario, los jubilados lo hubiesen ganado a la inflación en 27 de 39 meses, con la anterior fórmula. Y sí también hay que decir que esta fórmula es bastante cuestionable por esto de asignar un bono en forma arbitraria. ¿Por qué? Porque no están incorporados al haber, o sea, el día de mañana si se los quieren quitar, se los quitan, porque no es para todos los jubilados, los que cobran más es solamente 2 jubilaciones, y porque además es desigual entre los beneficiarios del sistema, o sea, achica la pirámide, los que están más arriba no tienen los aumentos que tienen los de abajo, ¿no? O sea, que también este bolsillo, además de que independientemente de lo que hayan aportado. Independientemente de lo que hayan aportado, exacto. Lo decimos siempre, la pirámide se hizo como más ancha por las moratorias, la cobertura es más grande, pero es más chatita, más bajita la pirámide, porque, digamos, el que más gana, salvo la vicepresidenta que gana 7 millones, ganan en general mucho menos y solidariamente se distribuye. Solidariamente se distribuye, claro. Exactamente. Y es muy discrecional por lo que decís. El bono lo pueden sacar en cualquier momento. En cualquier momento. Una solidaridad obligatoria, digamos. Por suerte, sí. Bueno, este caso que vamos a citar sí, quiero decir. es el caso del tercero al bolsillo. Estos dos, digo, están mejor que este que vamos a hablar, que es el monotributo. El salario registrado, no registrado, tuvo una evolución interanual del 80,5%. Esto depende de senadores y diputados. Bazán va a tener menos moneditas acá, solamente 2 moneditas en el monotributo. Y la realidad que este bolsillo, ¿cuál es el problema que está teniendo? Bueno, que los topes y escala, en el caso de servicio, es de 5.650.000 pesos. ¿Qué hicieron los diputados y senadores? Toman la fórmula de la jubilación, que es un pasivo, para tratar de incrementar las escalas de topes y límites del monotributo a un activo, que es el monotributista. Entonces, ¿qué pasó? La incrementaron en 72%, pero la inflación fue del 94%. Es decir, que un prestador de servicio que nos está escuchando, que tiene tope hoy, para 5.650.000 pesos, debería estar por la inflación pasada. O sea, dicho de otro modo, rápidamente te pasás de tu escala y tenés que pagar más. Tenés que pagar más. Bueno, está. Pero ¿qué pasa? Digo, debería ya ser por la inflación pasada de 8.200.000 pesos. Es decir, le sacaron casi 3 millones o un poquito menos a los monotributistas y por lo cual hacen que se pasen más rápido. O sea, se caen en autónomos. Exactamente. Con mucha más facilidad porque corren atrás de la inflación. Y como Autónomo que es el infierno. Como acelera la inflación rápido y solamente se ajusta interanualmente, al primer semestre del año, cuando la inflación esté casi en el 50% o un poco más, esa escala debería ser ya de 12 millones de pesos. Pero va a ser de 5.600.000. Pero va a haber un salvador político, que en contexto eleccionario decís, no, yo los voy a ayudar. Acordate lo que te digo, Tome nota. Seguramente van a subir los topes y escalas como adelanto del aumento o el ajuste del año que viene para decir yo los salvo. Esto ya ha pasado en el Congreso de la Nación, lo salvan en algún momento. Yo creo que va a volver a pasar. Una medida más próxima para que la gente tenga más fresca a la hora de votar es, bueno, levantaron las escalas. En el mes de julio, antes de las PASO en agosto. Recuerde, señor, que esto posiblemente pase, ya ha pasado. ¿Qué pasa? Para que vean lo que es la estafa del monotributo. En 1998, el monotributo arrancó con 144.000 pesos, que era el tope, que eran 144.000 dólares. Lo ajusté por inflación el régimen desde 1998 hasta el 2023. ¿Sabes cuánto me dio el tope que debería ser? 36.716.000 pesos. ¿Y en cuánto está? ¿7? En 5.600.000 para servicio. Ridículo. Es un recontrafano lo que han hecho con los monotributistas. Es una estafa. Porque todos esos son autónomos. Son autónomos. Es el infierno. Y es este bolsillo. Bueno, pero explica por qué es lo que hicieron. Volvé a explicar qué es lo que pasa cuando debería ser 30 y pico de millones y es 5. Claro, te pasás, Cambia de te caes categoría autónomo. y aparte la AFIP te cambia automáticamente. Te cambia automáticamente, De Lucía, jerarquista. y pasás a pagar 35% de impuesto a las ganancias, facturás con 21% de IVA, obviamente pagás 3% de ingresos brutos, impuestos nacionales, impuestos provinciales, y este, que es el del autónomo, efectivamente es el peor bolsillo. No tiene nada. Y no tiene nada, y te cuento por qué. Está vacío. En los últimos 10 años, ustedes a los emprendedores, que son los autónomos, los profesionales, los que inician una actividad y superan esa escala, los han matado a tal punto que hay 4% menos que en el año 2012.
O sea, tenemos menos autónomos, menos emprendedores, menos profesionales, porque los han fundido con esto. A punto tal que fíjate que, esto lo saqué del estudio contable Canteni, que por fórmula de ajuste RIPTE, que es como se ajusta el autónomo, un autónomo comienza a pagar ganancias a partir de los 182.000 pesos con las deducciones especiales que tiene. Si a partir de 182.000 pesos un autónomo empieza a pagar ganancia por escalas. Y el trabajador comienza a pagar ganancia a partir de los 506.000 pesos. O sea, hay una situación muy inequitativa que hace que efectivamente nadie quiera emprender, nadie quiera ser autónomo y nadie quiera desarrollar un emprendimiento en forma independiente en Argentina. O te invita a pasar al blue, a la vida no en rosa, a la vida en negro. Efectivamente, cuando muchos están en autónomo, efectivamente, o directamente se quieren quedar en el monotributo, o sea, se informalizan en el monotributo, decir, che, hasta acá llegué, no voy a facturar más, no quiero crecer más, o efectivamente no se pasan y pasan esa vida blue para no pasar a autónomo. Solamente un dato más. En marzo del 2022, Sergio Massa había prometido que iba a enviar al Congreso de la Nación una ley justamente para el ajuste del autónomo. ¿Usted la recuerda? No apareció nunca. Hoy una promesa, mañana una traición, promesas de campaña, flores de un día son. Qué joven es lo que estoy recitando. Gardel. Gardel. Ahí está. ¿Qué Señor, te parece? Me encantó su prosa, a punto tal que le digo que la economía hot sale, en descuentos, promociones y oferta, encuentra en estos bolsillos una gran representación. Nada, Argentina y nuestro salario está regalado. Contrátenos que estamos re baratos desde otras partes del mundo. Gracias, Dipache. Un placer, ¿eh? Ustedes me acompañan, voy a ir a charlar con... Allí voy. Teléfono, ¿qué hacemos? Yo sigo instrucciones. Yo no tengo criterio propio, Maxi. Yo hago lo que vos me digas. Y te mandaste eso. Bueno, señor. Martín Lusto. ¿Estás bien? Bien. ¿Cómo estás? Muy bien. Estuviste en Jujuy. Estuve en Jujuy, sí. Hoy hubo una cumbre de Juntos por el Cambio. Estuvo reunido el PRO. Y ahí hay una declaración de Mauricio Macri acerca de cuán representativas fueron estas elecciones en las provincias y estas 3 provincias o no. Macri dijo que no eran demasiado representativas. ¿Qué significa para vos esta frase de Macri? Me parece que lo que él dijo fue que no eran representativas porque además eran provincias feudales. ¿Sí? Primero, mientras en el PRO están tratando de apaciguar los ánimos, y creo que el expresidente dice que en el PRO tienen que trabajar de manera más consensuada, me parece una mala declaración hacia adentro de Juntos por el Cambio. Porque me parece que es lesiva para lo que ocurrió en Jujuy y lo que ocurre en Jujuy. ¿Pero se referiría a Jujuy, Macri? Dijo las 3 elecciones, ¿no? Yo lo que escuché es que dijo que ya va a llegar la libertad a esas 3 provincias. Primero, la libertad llegó con un candidato a La Rioja y lo único que facilitó es el triunfo de la casta y de lo que ya estaba, ¿no? Que continuara lo mismo en La Rioja. ¿Vos te referís a Martín Menem? Martín Menem, que lo que hizo fue restarle votos a Juntos por el Cambio, que hubiera tenido una elección muy pareja con el gobernador que religió. Entonces fue funcional. Está. Ahí discutimos política. Es probable que cuando dividís gana el oficialismo, pero, digamos, Juntos por el Cambio, en aquel momento Cambiemos, se vio beneficiado cuando el peronismo se dividió con Massa. Es decir, podrán no gustarte, pero pero yo digo, está en la política. Diego, está claro que son las reglas del juego. Lo que pasa es que es difícil decir que uno trabaja en contra de la casta y facilitar una reelección y además llevar a un candidato que por prosapia familiar pertenece a eso. Bueno, pero no importa, pero volvamos a lo otro. Yo creo que no es una declaración que contribuya a la tranquilidad de Juntos por el Cambio, mientras el PRO está teniendo esos ruidos. Pero además de eso, yo estuve en Jujuy. Sí. Pero además no quiero repreguntar, ¿se habrá referido Macri a Jujuy o más se habrá referido sobre todo a La Rioja? Se dijo las 3 provincias, ¿no? Porque vos suponés que descalifica o minimiza el triunfo digamos, del radicalismo en Jujuy. Quiero creer que no.
porque además yo te digo lo que yo vi en Jujuy, que lo decía muy bien Morales, que en Jujuy el PJ le había hecho creer a los jujeños que la provincia era inviable y que cuando se sintió sin herramienta para mejorar la calidad de vida le dio el Estado a un paraestado, a Milagro Sala. Y que eso es lo que pasó en Jujuy. Y la verdad que el gobierno no solo restituyó el orden económico, porque ya Jujuy no tiene más déficit, sino que tiene superávit, el orden del Estado, y además empezó a desarrollar la provincia en cuestiones que antes no tenía. El mundo de los renovables, crear escuelas, o el mundo del litio y el cannabis medicinal. Entonces yo lo que vi es una provincia que no solamente le ganó al peronismo después de 32 años, porque no solamente hay que ganarle, sino que hay que gobernar y volver a ganarle, sino que le vuelve a ganar ahora, después de 2 mandatos de Gerardo, con una reforma constitucional que, entre otras cosas, va a eliminar los piquetes, que ya se eliminaron, pero constitucionalmente ya no se va a poder cortar calle. Va a eliminar los fueros, va a eliminar a la reelección indefinida. Entonces, la verdad que decir que Jujuy es una provincia feudal, me parece todo lo contrario, que salió de ahí. Entonces, bien, me llama la atención la declaración, porque me parece que mientras el PRO tiene ruido, lo que no debería el expresidente es contribuir con declaraciones a lesionar Juntos por el Cambio. Pero es notable algo, vos, digamos, en la misma sintonía que Gerardo Morales, volvés a poner el foco en el problema está dentro del PRO, con el radicalismo no hay problema. ¿Es así? Y en tal caso, ¿para qué atizar el fuego mencionando a Macri y sus declaraciones? ¿Cómo para qué mencionar? Porque me preguntaste. Bueno, está bien, pero lo que digo es, o abren o cierran. Yo lo que digo es que ese tipo de declaraciones no ayudan. Esto es un clásico, hacer silencio 3, 4 segundos. No sé cómo funciona el que es el experto. Hay que suspenso sobre que viene una gran pregunta y quizás venga o quizás no. No, vos sos, además de conductor, sos psicólogo, así que calculo que usarás bien no temáis, no temáis. Hay algo de fondo, que es, por repetitivo no deja de ser cierto, que Milei empieza a medir, lo primero era un personaje pintoresco y después se fue poniendo seria la cosa y tiene votos que le muerde al kirchnerismo y también le muerde a Juntos por el Cambio. La crisis económica, supone uno, aceleró esta cosa de, che, ¿quién es? ¿Qué va a hacer? Se me derrite el dinero mientras otros eligen. Parece que quedara lejos agosto. Insisto, ¿no debería cerrarse más rápidamente la disputa en Juntos por el Cambio con un plan claro, con basta de declaraciones? ¿No debería ser más clara la oferta electoral? Sí, yo coincido con eso. Por eso digo que las declaraciones que contribuyen o que traen ruido no me parecen beneficiosas para el espacio ni para la claridad que tenemos que tener hacia afuera. Dicho esto, nosotros tuvimos una reunión de economistas con un consenso muy grande acerca de qué es lo que hay que hacer en la Argentina. Después, en la implementación, en la velocidad, en la secuencia, habrá matices de acuerdo a las características de cada uno de los candidatos, pero está clara la hoja de ruta. La hoja de ruta de una estabilización, seguido con un plan de desarrollo y contemplando, que esto es lo que muchos hacemos hincapié, que es necesario atender un montón de sectores que hoy están pasando muy mal y que entonces el reordenamiento del Estado tiene que tener un rumbo, una secuencia y una velocidad que sea compatible con lo que se puede hacer en la Argentina. Y el rumbo es innegociable. Bien, ¿el rumbo incluye, a tu parecer, una reforma laboral? No actualizaciones sectoriales de una reforma laboral. Te lo pregunto porque trascendió una información, confirme o desmienta, acerca de una supuesta reunión entre Horacio Rodríguez Larreta y la CGT o una parte de la CGT, en donde habría dicho Horacio Rodríguez Larreta: no estoy pensando en una reforma laboral. Seguramente sí en convenios, en quitar las multas, etc. Yo creo que quitar las multas es un elemento muy importante. Creo que lo hablamos la última vez que estuve acá, de cuando se tensa y un lado dice los derechos son inalienables y otro dice flexibilización absoluta. Hay un camino por recorrer en donde yo creo que hay un consenso muy alto que tiene que ver, 1, con la eliminación de las multas, 2, con simplificar el proceso de hacer más barato el proceso de contratación.
Y tercero, con actualizar un montón de convenios colectivos que datan de la década del 70. ¿El sindicalismo Yo creo estaría de acuerdo? ¿Charlaste con ellos? Sí, ¿Están de acuerdo? Sí, y sobre todo con esto que te digo de que la decisión de despedir a una persona no sea para una pyme, sobre todo, algo que la vuelca y que la hace inviable. Porque si eso es así, nadie quiere contratar. Y esto lo estamos viendo en un montón de lugares, recorriendo la ciudad de Buenos Aires, te lo puedo decir por todos lados, desde gente que no quiere contratar hasta gente que por la situación económica dejó de contratar, pero inclusive aquellos que ahora tienen un producto no de su sector, sino de su propia actividad individual, que les está yendo bien, que dicen yo voy a esperar. Y nosotros necesitamos que haya cada vez más empleo, particularmente empleo formal en la Argentina. Pero tienen, no, si querés, decime el pecado y no el pecador, pero digo, importantes secretarios generales de gremios trascendentes te dieron el ok o les dieron el ok multas, para avanzar en esto. Voy a quitar varios ítems. Mira, yo he hablado con un montón, ¿sí?, en distintos ámbitos acerca de las multas y la actualización de convenios colectivos. Y eso ha ocurrido, ¿sí? Y hay líderes sindicales que a veces pasan desapercibidos, que son menos visibles para los medios, pero que la verdad que han hecho una muy buena tarea. En Esmata, por ejemplo, en el sector automotriz ha habido convenios para modernizar y darse un plan a futuro para que haya cada vez más empleo. Y que yo creo que hay que transitar ese camino. Muy bien. Horacio Rodríguez Larreta formalizó o dio apoyo en una, no sé si podemos ver una foto, a Fernán Quirós. Bien. ¿Podemos ver la foto? Ahí está. Ahí está. En el medio de la disputa sobre si Jorge Macri, si Martín Lustó o sobre qué candidatos del PRO, ahí formalizó o dio apoyo. Uno entendería a Fernán Quirós. Y Fernán Quirós comparte algunas ideas, uno supondría contigo. ¿Cuáles son? Él dice, soy un humanista, la salud y la educación, como superpone un poco agenda contigo. Estoy contigo porque viví muchos años en Palermo. Okay. ¿Cuál es la diferencia o la similitud con la agenda de Quirós? No sé todavía cuál es la agenda de Quirós. Esto que te digo. Pero ¿cuál es la agenda concreta de Quirós? Una ciudad más humana, con más llegada, con más mejoras en salud, educación, ayornar, mejorar, invertir. Bueno, yo creo que el PRO hizo un montón de cosas bien, y son visibles, y creo que la ciudad está sensiblemente mejor, pero hay algunas áreas, particularmente salud, donde me parece que hay mucho por trabajar, porque son 16 años. Y has tenido recién el año pasado un aumento para los médicos residentes, en la medida que los médicos residentes no se sienten cómodos trabajando en las condiciones de trabajo y con salarios, hay cada vez menos residencias. A medida que hay menos residencias, tenemos menos especialidades que se van desarrollando, y eso a futuro lo vamos a pagar todos en salud. Creo que también hay que hacer una tarea muy intensa, y nosotros la estamos haciendo, peinando ciertas cuestiones que en lo hospitalario nos parecen fundamentales. En materia educativa, el PRO avanzó en un montón de áreas de manera interesante con la secundaria del futuro, pero me parece que faltan vacantes, por ejemplo, vengo de Pompeya, una sola escuela secundaria pública técnica, ¿sí? El Plumerillo, una sola. El que no quiere seguir técnico no tiene posibilidades. Faltan vacantes en inicial, faltan vacantes en primario menos y faltan vacantes en secundario. Pero además me parece que tenemos que corregir ciertas cosas de inicio. Nosotros tenemos que tener centros de primera infancia que permitan crear, mejor dicho, capacitar a aquellos responsables pedagógicamente para que no sean solo una guardería. Me parece que podemos y debemos empezar el proceso de alfabetización en sala de 4 y sala de 5, y sobre todo tenemos que priorizar mucho los aprendizajes fundantes que son lengua y matemática. Para eso hay propuestas muy concretas de, por ejemplo, que los docentes tengan 2 horas rentadas en la escuela de formación situacional. Es decir, en cada escuela es un mundo, cada escuela es distinta, y nosotros necesitamos priorizar eso sobre todo, porque si no, la escuela secundaria es distinta. Bien. Entonces, esas son algunas cuestiones. Otras, te puedo contar de propuestas nuestras, de cómo lidiar con el tema piquetes, con instrumentos que por ahora el gobierno de la ciudad no usó y que nosotros creemos que se pueden usar. Ahí vamos a piquete. Te hago esta pregunta. Surgen torres en los barrios, algunas muy bienvenidas y dentro del código, y
pareciera que hay como muchas excepciones al código y en lugares de casas bajas. Hay zonas de mucho reclamo de los vecinos de que de repente nace una torre y que algo pasó que no debería estar permitido. ¿Vos ves algo irregular? ¿Hay algo que te haga ruido en la construcción de torres en la ciudad? Mira, primero, nosotros tenemos un código, ¿sí? El CUR, que es lo que rige cómo se construye en la ciudad. Antes, las excepciones al código tramitaban de una manera por el viejo Consejo Deliberante y a veces se votaban directamente. Ahora, cada excepción tiene que pasar por una doble lectura. Hay veces que las excepciones se ameritan. Por ejemplo, si vos, producto de cómo es una manzana, vas a pisar toda la manzana y no dejás espacio libre, aire, o si obstaculiza, no sé, el patio de una escuela, la luz de la tarde, etcétera, podés hacer diferencias. También yo creo que algunos convenios sirven para resolver mejor una necesidad en otro lugar. No tendrías que aplicar una excepción sin que haya una contraprestación en un barrio que lo necesites. ¿Qué es lo que veo? Veo excesivas excepciones, porque uno tiene un código y no debería haber tantas excepciones. De hecho, hay un montón de otras excepciones que son proyectos que pueden ser lícitos y revisables, pero que no están teniendo lugar. Pero además hay un tema adicional que tiene que ver con qué es lo que le pasa a una ciudad en este contexto macroeconómico. Que tiene que ver con lo siguiente. Hoy en la ciudad de Buenos Aires solo se está construyendo, ¿sí?, en los lugares donde alguien ya tiene plata y construye como inversión, pero por ahí no va a vivir a él. Entonces se abarrotan un montón de barrios que tienen un alto valor del suelo, empiezan a tener exceso de oferta de viviendas y al mismo tiempo generan tensión sobre los servicios públicos y no hay ningún incentivo para construir en las zonas menos densificadas. Acabo de venir de Pompeya, pero lo mismo te pasa en Lugano, lo mismo te pasa en Soldati. Me parece que requiere un abordaje integral para que la macro, en lugar de concentrarte todas las construcciones que densifican en los mismos lugares donde ya está denso, puedan llevar desarrollo a otras zonas de la ciudad. Y esos instrumentos están y se pueden profundizar. Dijiste la palabra macro y te quiero llevar a la macro. ¿Llega bien, digamos, cómo llega el gobierno? ¿Cuánta nafta le falta al Banco Central, los dólares? Yo no diría que conoces a Cristina mucho, pero has tenido trato. ¿Cómo imaginás cuánto puede habilitar Cristina a Sergio Massa a tomar créditos o a pedir dinero, dólares prestados? ¿Cómo imaginás esta transición complicada y en donde el kirchnerismo se puede poner pragmático e intenta hacerlo? A ver, ya vimos muchas circunstancias en la Argentina donde sobran los pesos y faltan los dólares. Hoy te sobran los pesos, nadie los quiere porque se devalúan todo el tiempo. Ahora, no sé, tendremos una inflación probablemente superior a 8 cuando veamos el nuevo índice. Y eso es lo que hace perder 8% de poder adquisitivo todo el tiempo, que es no solamente cómo nos sentimos y capacidad de compra, sino lo que explicaban recién. Si alguien gana 300.000 pesos, ¿sí?, o 400.000 pesos y lo afecta el impuesto a las ganancias, ¿sí?, y tiene una suba del salario del 50% y pasa a ganar el año que viene 600.000 pesos, ¿va a tributar más ganancias? Si no ajustas los mínimos, sí. Pero la verdad es que no gana más plata. Si la inflación fue 100%, vos para ganar lo mismo que 400.000 pesos hoy, debería ganar 800.000 el año que viene. Si ganás 600.000, en realidad tenés menos ganancias y cada vez que no te lo actualizan, pagás más. Esto es parte de las múltiples molestias que sentimos cotidianamente. Ejemplo, este es un billete de 1.000. Cuando arrancó Alberto Fernández, el poder adquisitivo era este. A fin del año 2023, el poder adquisitivo de un billete de 1.000 va a ser este. Esto es lo que estuvo pasando durante todo este tiempo. Estas disrupciones generan cosas que a veces no son medidas. Y te voy a dar un ejemplo. Hoy estuve en el barrio INTA. Estuve en un almacén. ¿Cómo compran las cosas del almacén? Van a recorrer mayoristas y compran. Le digo, ¿y sabés a qué precio tenés que vender? No, una parte del día dedico a recorrer lo que ya tengo en stock para saber cuánto vale hoy para poder venderlo sin perder plata. Este es el estado de situación que tenemos. Entonces, es una macro desordenada, con fracturas por todos lados que generan lo que estamos viendo ahora, una recesión. Bien, vos mostraste billetes que muestran la pérdida de poder adquisitivo. El daño de la inflación. ¿En cuánto tiempo, según tu criterio, vos fuiste ministro de Economía, se puede bajar la inflación en Argentina a un dígito? ¿A un dígito? No sé. ¿Anual? ¿A un dígito anual? Dame algún... En el segundo año de mandato.
Entre el segundo, sí. En 2020, a ver, digamos, frases para la posteridad. No, pero no digo, sé, yo te digo, en 2020. vos me preguntás, se puede, depende que se haga. Digo, yo no voy a ser presidente. ¿Se puede? Depende que se haga. Entonces vos tenés proceso de desinflación donde a fin del primer año deberías estar en un dígito bajo. Si un dígito termina en bajo 120, mensual. Entre 120 y algo más este gobierno. Puede ser más, ¿eh? Yo creo que va a ser más. Bien. ¿De cuánto va a ser? Si las cosas van bien, entre 120 y 130. Bien. Al próximo año, en 11 de diciembre, no sabemos si va a pasar, pero si pasa que cambia de gobierno y gobierna Juntos por el Cambio y tiene influencia el equipo radical en economía. No lo sé si va a pasar. Si pasa, en el primer año, ¿a cuánto bajaría la inflación? Vas a tener inflación alta la primera mitad del año porque tenés que corregir algunas cosas y porque venís con una inflación inercial elevada que tenés que cortar, y sobre el fin del primer año deberías empezar a tener índices parecidos a los que tenías antes de esta última crisis. Es decir, algo parecido al 3% mensual. Para después iniciar el proceso de desinflación. Bien. Son dos mitades de año muy distintas. La primera y la segunda mitad del año que viene. Muy bien. Martín Lustó, muchísimas gracias. Gracias a vos. Te saludo, vuelvo a la mesa y creo que va a sonar el teléfono. ¿Va a sonar? Ya está sonando. ¿Me permiten? ¿Aló? ¿Aló? Eso. Buenas noches. Buenas noches, Jaime. ¿Cómo está? La verdad, qué gran momento de la Argentina, ¿eh? Es el mejor país del mundo si cumples con una sola condición, Diego. ¿Cuál es? Ganar en dólares. Bueno. Sí. ¿Qué? Es espectacular. Es una pequeña condición muy fácil de cumplir. Cualquiera, digamos, si vos estás en tu casa, lo único que tenés que ganar en dólares. Lo único que no sean 30 en moneda dólares. dura, pero se disfruta de mil maravillas. Te comes unos bifes de chorizo del tamaño de una zapatilla, viajas a la Patagonia, a las cataratas. Yo cada vez que los visito me vuelvo con una sonrisa de oreja a oreja. Sí. Y dentro de poco también van a poder empezar a disfrutar ustedes. Sí, porque con Horacio y la UCR vamos a bajar la inflación para siempre. ¿Cómo vamos? ¿Usted ya oficialmente forma parte del equipo? No, digo que a diferencia de Mauricio, que prometió y no pudo bajar un carajo, Horacio sí va a cumplir. Y si no cumple, bueno, después tendré que apoyar a otro. Haremos Santilli 2027. Usted le comió la billetera bastante a Mauricio, ¿eh? ¿Usted le comió? ¿Cuánto le comió? Bueno, no es un número blanqueado, pero seguro dólares. Sí. Sí. Bueno. Crocante, pero ¿no? los resultados hasta 2019 fueron claros y concretos. Y después se desentiende, está bien. Y entonces ahora, ¿está trabajando, les pregunto a ustedes, ¿está trabajando Jaime? Con Horacio Rodríguez Larreta, más allá que tiene un nuevo consultor catalán, Yago de Marta, este señor asesora no solo a Rodríguez Larreta, sino a su novia Milagros Mailing. Espectacular. ¿Qué? Es espectacular. ¿El asesoramiento o la asesorada? Cuando la veas en acción, te caerás de... Bueno. Es espectacular. La Evita del siglo XXI. ¿Otra? ¿Qué? Sí. Ya hubo varias. ¿No era Fabiola? Una Pero tapa de esta es revista espectacular, con Fabiola, que era la nueva Evita. Tapa de revista ya es antiguo. Sí, Estás hablando de... No. Del ciolismo. Ahora la moda quedó es eso. TikTok. Es eso, es hacer videos con los pendejos. Esas cosas. Ya vas a ver. ¿Usted asesoró a Horacio Rodríguez Larreta que haga surf ahí, una clase de surf en el verano? ¿Estaba en el neopren y todo? No. Eso no es mío. ¿Eso del catalán? Eso... No, eso no es mío. Eso anótaselo al Yago de Marta ese. ¿Cómo se lava las manos? Qué tremendo. Y la tapa, el simulacro de Abbey Road, que están ahí de los Beatles cruzando la cebra. No es él. No, eso fue casual. No dijiste nada casual. Es de otra ahí. terminal. A ver, Pablo, ¿de qué terminal es? Una oficina que anda ahí por Libertador y Cerrito. Qué No voy a decir intrigante, más. sabe todo. No voy a decir más. ¿Se sabe o nos quedamos ahí? Por los pasillos. Hasta ahí llego yo. Muy bien.
Muy bien. De León está muy bien informado, ¿eh? Y está contento porque ganó River. Y sí. Mire cómo se vino vestido. Mire la elegancia. Estás con el mismo traje que de Michelis. Muy bien. Casualidad nada más. 2 gotas de agua. Pero también yo estoy contento porque se ha demostrado que el tan temido Javier Milei que inflaron los medios no es tan así. Mucho piripipí en las encuestas. Pero en las urnas poco y nada. Me río al recordar cuando algunos nos decían cuidado con Martín Menem, que los va a dejar terceros. ¿Y qué ha sucedido? Nada de eso. Hemos quedado segundos. Como a 20 puntos del PJ. Toma, Milei, ahí tienes. Ahí tienes. Y ojo, en Jujuy hemos ganado por paliza, así que tengo mucha fe de que el próximo 10 de diciembre Horacio se coloque la banda presidencial y que Mauricio y Patricia lo miren por la TV pública. Chiva Calenchu, Escúcheme. Y si no es Horacio, es Gerardo Morales, que ha demostrado tener mucho éxito en controlar una provincia PJ. ¿Usted lo asesora también? Y tiene el litio. Interesante. Hay que saber. Crocante también. Hay negocios ahí. Mira, se me pegó lo fue idea suya, Argüenta. Se sube a todas. Bueno, Por escúcheme. las dudas lo menciono. Bien. Leí una muy cortita, porque tenemos corte, pero ¿hay que dolarizar? Allá que usted lo mencionó a Milei. Pero eso no te lo puedo contestar rápidamente porque no soy economista. No, pero el otro si me hablas de qué voy a cobrar, por supuesto. Está bien, sí, está muy bien. Sí, muy bien, Jaime. Eso seguro. Se mueve la lámpara atrás suyo, ¿eh? Sí. El viento. El aire acondicionado. Ahí el aire está muy bien. Muy bien, Jaime. Siempre un gusto. Esto te lo cobro, ¿eh? En dólares. En dólares. No. Ahí está. Eso. Gracias, Jaime. Bueno, miren. Vamos a hablar de educación, pero de otra manera. Muy interesante. Y es, Daniel Balmaceda acaba de publicar un nuevo libro sobre Sarmiento. Ahí tienen, Daniel Balmaceda, Sarmiento. ¿Por qué hablar hoy de Sarmiento? ¿Por qué publicar hoy sobre Sarmiento y la importancia, facetas quizás menos conocidas sobre alguien muy citado hoy en donde la educación está cuestionada, los padres metiéndose en saber qué pasa dentro de las aulas? Charlamos sobre este libro de Sarmiento con Daniel Balmaceda después de la tanda. Estamos con Daniel Balmaceda. Es un gusto que estés aquí. Gracias, Diego. Realmente valoramos que estés acá con nosotros. Placer. Tu nuevo libro es el que vamos a ver sobre Sarmiento. Una vida de alguien que literalmente es un prócer tiene muchas aristas. ¿Sobre cuál preferiste escribir vos y por qué? Me enfoqué en este caso en la presidencia. Es tan vasta la historia de Sarmiento que la campaña electoral y la presidencia, los 6 años de la presidencia, ya me consumieron el tamaño de un libro. Y es muy interesante porque es un momento muy rico en el que él realmente genera un cambio importante institucional. Él estaba en Estados Unidos. No hizo campaña. Cuando se tomó un barco... Año 1867, comenzaron las elecciones, él seguía allá. Cuando lo eligieron, ya en el año 68, faltando un par de meses, él venía bajando y se enteró a la altura de Brasil que era presidente. Llegó a Buenos Aires un mes antes de que lo eligieran, de que asumiera como presidente. El primer discurso que dio al día siguiente fue de 40 minutos hablando nada más que educación. Y lo que le decían todos es, ¿cómo vamos a tener un presidente que sea un maestro? ¿Cómo no tenemos un militar, un político de carrera, un abogado, un maestro de escuela? Y él justamente lo que planteaba era que lo principal que teníamos era un problema de educación, de formación, frente al gran analfabetismo que surgió en el primer censo que hizo él, y también la necesidad de copiar un modelo de Estados Unidos. Él era muy fanático de Estados Unidos, el modelo de los farmers, el modelo de las colonias. Que no haya grandes territorios para unos pocos, sino que rápidamente se generen colonias y que, como en el caso de Chivilcoy, que él daba siempre el ejemplo de Chivilcoy, con el caso de Chivilcoy pudieran generar una producción propia y una economía floreciente. Es raro, digo, si uno lo mira ahora a la distancia, cómo llega al poder. Porque imaginarse un político sin campaña, sin partido político. Fuera del país.
fuera del país. ¿Cómo llegan? Y además seguramente había otros que querían ser y estaban acá. ¿Cómo llega él a ser? ¿Quién lo proclama, digamos, para el ascenso? Jessica, vos vas a recordar casos de presidentes que, estando en el poder, señalan al que viene. Claro. Bueno, en este caso lo que hizo Mitre fue correrse de esa escena, y a pesar de que de alguna manera no pretendía que Sarmiento fuera presidente, sino o Rawson o Elizalde, un par de sus ministros, él dejó el campo abierto. Por eso digo que no tenía partido, porque el partido, el nacionalismo de Mitre, no apoyaba a Sarmiento, sino que apoyaba a los otros candidatos. ¿Qué ha pasado con Sarmiento en estos años? Porque a Cristina Fernández de Kirchner no le gustaba Sarmiento. En Paca Paca se habla mal de Sarmiento muchas veces. Así es. Ella le dijo una vez a un grupo de chicos, era masón, sépanlo. Digo, ¿qué ha pasado con la figura de Sarmiento en los últimos años? Bueno, me hiciste 22 preguntas, más o menos, para lo que yo quisiera contestar. Dale. Porque él abandonó la masonería. Le hicieron un baquete los masones, porque Mitre, Derqui y Urquiza, los tres anteriores, eran masones. Y en el banquete, a una semana de asumir, él renunció a la masonería porque dijo que él al único que podía responder era al pueblo argentino. Entonces se corrió de la masonería. Cristina tuvo dos momentos con Sarmiento. Hubo un momento en que lo valoraba mucho como a Belgrano. Y lo que tenía Sarmiento de extraño frente a los políticos de aquella época es que era un autodidacta. Todos tenían formación, preparación. Él no tenía un título de nada, había aprendido a leer con un tío, consiguió un título de doctor honoris causa, y por lo tanto, en ese sentido, tuvo que remar todo el tiempo en dulce de leche, bancado por muy pocos, Jessica. En ese caso él tenía a Vélez Sarsfield, a la hija de Vélez Sarsfield, su amante, tenía a Avellaneda y dos o tres más. Con ellos pudo ir transformando todo el aparato de colegios electorales provinciales. ¿Por qué a Cristina le empezó a molestar la imagen de Sarmiento al mundo? Bueno, por estas cuestiones que se discuten, por ejemplo, su posición respecto del gaucho, que es muy equivocada, ahora te lo voy a explicar, o por lo de la entrega a la Patagonia. En realidad lo que hizo Sarmiento fue, unos 20 años antes de ser presidente, discutir, estando él viviendo en Chile, discutir Punta Arenas como una posibilidad de salida de Chile al Atlántico. Decía, la Argentina tiene todo esto, usted, Rosas, mi enemigo, tiene todo este... Dele la oportunidad a Chile de salir por Punta Arenas. Entregó un pedacito de la soberanía, que es algo absolutamente cuestionable, pero de llamarlo entregador de la Patagonia es una exageración, sobre todo porque empezó el gobierno y al terminar su gobierno, la superficie de la Argentina se había duplicado porque él anexó el Gran Chaco a nuestro territorio. Pero también está esta idea de que quería una inmigración, llamémosle a los ojos del populismo, aria europea, culta, rubia y de ojos claros. Estoy exagerando, ¿no? No. Esa caracterización que se hizo en los últimos años desde una mirada revisionista, sí, etcétera. Pero evidentemente él quería una inmigración europea, que era... por excelencia era más rubia que morocha. Pero lo que había era una enorme diferencia, un abismo entre el inmigrante europeo que venía a romperse, a dejarla toda, a trabajar de lunes a lunes para tratar de mejorarle el futuro a sus hijos, y nuestra forma más achanchada de, mira, yo soy recero, vos sos mi hijo, vas a ser recero como yo, y así es la vida. Y entonces empezó a notarse una diferencia enorme entre estos grupos de colonos que venían a trabajar y a ganar plata y estos que querían vivir de esos colonos, porque en ese momento los bravos, los criminales, los que iban y mataban a familias de colonos enteras, desde chicos chiquitos a más grandes, en los diarios de la época eran los gauchos. Daniel, perdón. Hoy romperían los silobolsas. Y más, y mataban familias. Daniel, vos decías que él aprendió a leer con un tío de él. ¿Y de dónde sale la obsesión de Sarmiento por la educación, por el tema educativo? ¿Tenés idea de dónde surge? Bueno, el tío era maestro. Y Sarmiento, que en realidad fue un pésimo alumno en la escuela en el sentido de la educación. Se rateaba mucho, perdón los chicos que estén... Y no era que no faltaba. No era que el que nos falta es Sarmientito. Lo leemos en Recuerdos de Provincia. Él lo cuenta en su biografía, que se rateaba y que tenía amonestaciones, o sea que era bastante bravo en la vida, siendo chico y siendo grande también, bastante bravo. Le gustó el tema de la docencia y se dedicó a la docencia. En Chile, exiliado, enemigo de Rosas, exiliado,
lo contrataron para que recorriera el mundo para conocer los sistemas de educación y ahí se volvió un especialista. Bueno, Ahí está, eso quería consultarte. Más allá de las adhesiones o las críticas que un personaje como Sarmiento en la dirigencia política puede cosechar o en la sociedad en su conjunto, la verdad es que su modelo educativo no pudo ser reemplazado conceptualmente por ninguna de las reformas educativas que en nuestro país existieron. Absolutamente. Y esto habla de algo respecto a cómo se funda o cómo se piensa la educación de un país, para que había en ese modelo educativo de Sarmiento un concepto regional, pero también ligado a la economía, al tipo de productividad del Exactamente, país. él entendía que todo era parte de lo mismo. Otra de las cosas que copió de Estados Unidos fue el normalismo, el sistema de educación en el cual hombres y mujeres estaban en la misma clase, hombres y mujeres de distintos estratos sociales en la misma clase y preferiblemente maestras, que para los chicos era algo más cómodo recibir la instrucción, el conocimiento de parte de mujeres que de hombres. Contá eso, que vos tienes como, digamos, mucha información en imágenes para ver cómo eran escenas de antes, cómo eran las escenas de aulas pre-Sarmiento. Bueno, las aulas eran en general separados, por supuesto, los sexos. En general las mujeres no abarcaban el tipo de conocimiento al que iban los hombres. Las mujeres estaban más educadas para ser buenas esposas que profesionales y Sarmiento venía con una idea completamente distinta. Los maestros eran muy severos, hablo de generar cierta violencia sobre los alumnos con castigos físicos. Así que todo eso para Sarmiento era un atraso enorme y empezó a generar ese gran cambio. Pero en la época de Sarmiento, en los primeros años de la presidencia, logró que funcionara el telégrafo de Buenos Aires a Rosario. Desde Buenos Aires a Rosario llegaba un mensaje en 10 minutos al comienzo de la presidencia de Sarmiento y al final de la presidencia, en 4 horas, llegaba un mensaje desde América a Europa. Entonces, imagínate para los abuelos de aquella época, ver todos esos cambios tecnológicos, ver que el ferrocarril empieza a avanzar, que empieza a haber una gran producción, que la carne se la podemos vender a Europa, etcétera, fue realmente revolucionario. Daniel, ¿estaba a favor del voto calificado Sarmiento? En un principio sí. Él no pretendió cambiar el voto calificado porque lo que él decía era que había, si vos no estabas preparado y no estabas formado, no tenías posibilidades de hacer una elección como corresponde. Y justamente atacaba el voto no calificado por el caudillaje, que era su principal enfrentamiento, era con los caudillos, que decían que se aprovechaban de la falta de educación y de formación para generar grupos violentos en cada una de las provincias. Muy bien, acá lo tengo a Gustavo Sorsoli, que fue rector del Nacional de Buenos Aires, diciendo, pero quiso entrar a Buenos Aires y no pudo. ¿Es así? Cuando era estudiante del secundario... Tremendo Sorsoli, dale. No, cuando era estudiante lo que vendría a ser el secundario, pidió una beca para estudiar en Buenos Aires, él estaba en San Juan, y se la negaron. La volvió a pedir y se la volvieron a negar y dijo, bueno, está bien. Me voy a tener que arreglar por mi cuenta. Teniendo en cuenta los políticos que han salido del Nacional de Buenos Aires, mejor. Hay de todo. Mirado en perspectiva, sí. ¿Qué rol le asignás en el lugar de los próceres a Sarmiento? Digamos, si uno tuviera que pensarlo, a pesar de los revisionismos que han sido tan injustos y con una relectura desde el hoy, con categorías de hoy, mirando el ayer, que no se puede hacer casi metodológicamente. No, por supuesto, son miradas parciales que le falta realmente estudiar y trabajar en cada uno de esos tiempos. Leyendo los diarios, la correspondencia de ese tiempo, ya te das cuenta que vivían en otro mundo nuestros abuelos, que no es el nuestro. Y te diría que Sarmiento fue en el comienzo de la generación institucional, que es a partir de Mitre, a partir de que nosotros conformamos una misma nación, Buenos Aires con el resto de las provincias. Mitre tuvo que gobernar en el barro y les digo que el gobierno de Mitre tuvo enormes dificultades económicas, problemas. Eso heredó Sarmiento y empezó a fortalecer las instituciones. Fue otro de sus grandes trabajos, fortalecer las instituciones con una guerra que tenía que terminar, que era la guerra del Paraguay, y con una revolución que le cayó encima cuando estaba por entregar el mando de Avellaneda. Pero además me parece que Sarmiento aporta una cosa hasta literaria a la cultura del país con sus libros. Sus libros terminan siendo, el Facundo termina siendo una suerte de tratado sociológico de un tipo de sociedad, de un tipo de lengua, de un tipo de comportamiento
era como un aporte mucho más amplio el que a la larga estaba dejando. Por supuesto, aclaremos algo. Durante la presidencia no tuvo tiempo de escribir libros, ya estaban escritos. Sí. Pero lo que hacía, y en esto también lo podemos cuestionar un poco, era que contestaba a todas. Te aparecía una carta de lectores de 2 párrafos criticándolo y escribía 3 páginas para contestarle. Uno diría, en el tiempo de tuit, lo único que haría sería responder a los tuiteros. Bueno, ponete a gobernar. A veces que realmente él gastaba mucho tiempo en el barro de contestar. ¿Cómo era en su personalidad? Lo que no quiso hacer Alberto Fernández, ¿no? Claro. Un carácter podrido. Me cuesta encontrar a alguien con el mal carácter de Sarmiento, malas formas. ¿Por qué? ¿Cómo sabes? Porque en YouTube no está Sarmiento. Hay mucho, pero no llegamos hasta ahí. Mirá, ¿de qué cartas? ¿De dónde se saca eso? Bueno, las obras de Sarmiento, las obras completas de Sarmiento son alrededor de 60 tomos. Están, de solo leerlas te das cuenta, pero hubo casos como, por ejemplo, un empleado del Ministerio del Interior. El ministro del Interior era Vélez Arfield. Era el primer ministro. Al ministro del Interior se llamaba el primer ministro. Tenía un empleado que escribía en el diario que más lo atacaba a Sarmiento. Nada menos que el diario mitrista. O sea, el propio partido. Y le dijo, usted no puede trabajar acá, le dijo Sarmiento, usted no puede trabajar acá y trabajar en el diario, tiene que elegir un lugar. El hombre, enojado con esta situación, se metió en el despacho de Sarmiento, que estaba reunido con ministros, y se levantó y lo empezó a correr por dentro del despacho tirándole patadas. El presidente de la Nación. Vamos, señor. Nos despedimos con esta imagen maravillosa de Sarmiento tirando patadas al aire alrededor de un escritorio. Daniel Balmaceda Sarmiento, gracias por haber venido. Gracias, Diego. TN de Noche con el querido Franco Mercuriali. Hasta mañana.